El Museo del Ferrocarril de Ponferrada se encuentra en la vieja estación del ferrocarril que comunicaba Ponferrada con Villablino. Una visita a estas instalaciones permite acercarnos al mundo de la minerosiderúrgica de Ponferrada. En el interior de la vieja estación encontramos un montón de elementos que nos ayudan a conocer profundamente lo que era el tren. Conserva incluso la campana que sonaba cada vez que alguien decía «Viajeros al tren». El museo principal se asienta en lo que era la vieja estación de Ponferrada y lo primero que hacían los viajeros era entrar y comprar su billete. La lonja del museo exhibe un conjunto de locomotoras que nos permiten conocer la evolución tecnológica del ferrocarril. Locomotoras de vapor que forman parte de la historia del ferrocarril de nuestra comarca. Un paseo por el Bierzo visita el Museo del Ferrocarril, un espacio que rinde tributo a los centenares de mujeres y hombres que trabajaron en extracción y transporte de hierro y carbón durante el siglo XX en el Bierzo y la Ciana. El ferrocarril, destinado al transporte de minerales, prestó también servicio de pasajeros hasta 1980. Así que vamos a adentrarnos en la antigua estación, a donde se dirigían los viajeros para adquirir sus billetes. En esta estación musealizada nos espera una de las guías del museo. Loli, ¿qué tal? Hola. Bienvenida. Buenos días. Una de las guías del Museo del Ferrocarril. Estamos un poco en el hall principal donde se da un pequeño detalle de lo que fue realmente la MSP, ¿no? Y cómo fueron los orígenes de todo ese despegue ferroviario de la comarca. Bueno, pues aquí se contaría un poquitito en este vestíbulo lo que fue la historia de la MSP, que se crea en 1918. Un trayecto de vía estrecha, 62 kilómetros, y el trayecto que hacía era Ponferrada-Villablino. Realmente estamos en una estación musealizada, ¿no? Sí, a partir del 1999, se convierte en museo, y bueno, aquí podemos ver lo que fue la antigua sala de espera y la antigua taquilla. O sea, lo lógico es llegar y comportarse como un viajero, ¿no? De antaño, cuando uno entraba. Y aquí habría mucho trasiego, es fácil, sobre todo con las imágenes antiguas, de cómo esto era una estación, porque lo tenemos tan interiorizado como museo, pero hay que pensar que esto fue una estación viva, de aquí salían los trenes y aquí llegaba la gente, entraba en este pequeño hall y se dirigía, ahí lo tenemos, ¿no? A la taquilla original, que todavía se conserva, y a la derecha está la zona donde se esperaba, ¿no? La sala de espera, donde ahora encontramos, si queréis, vamos. Bueno, esta es la zona de espera, ¿no? Aquí también encontramos un montón de objetos, ¿no? Que supongo que el museo ha podido recuperar de lo que era la estación antigua y de lo que tiene que ver con el mundo del ferrocarril. Sí, principalmente son donaciones de antiguos empleados. Aquí podemos ver desde los útiles para dar salida a los trenes, banderines, silbatos, trompetines, campanas, hasta la indumentaria, desde las gorras con su logotipo PV, de factor, de jefe de estación, y luego tenemos pues desde la caja registradora, máquinas de escribir, portadocumentos, y también tenemos aquí, en esta otra pared, las placas de las casas constructoras de las locomotoras. Se compran las primeras 10 Baldwin de Estados Unidos y se las enumera del 1 al 10 y se les pone el nombre de los 10 fundadores de la empresa. Y luego también tenemos un poquitito lo que son los libros fundacionales, libros de memorias, cuadro de marcha de trenes. Como dato curioso también hay que decir que esto es un extintor de 1918, un gasómetro que estaba en talleres, servía para cortar y soldar. Luego también tenemos faroles de máquina, de mano, y ellos eran muy autosuficientes. Hay que decir que generaban empleo, aparte de la gran importancia que tuvo a nivel no solo comarcal, sino a nivel nacional. Fue una empresa muy poderosa, muy importante, y daba mucho trabajo. Tenía sus propios talleres, como digo, para reparar, hacían los propios moldes para reparar las piezas que se estropeaban. Era impensable que una locomotora estuviera parada 1 mes o 2 meses hasta que se trajera la pieza. También
tuvo su propia fábrica de briquetas y ovoides. La briqueta es esta mezcla de brea y carbón y era lo que se utilizaba como combustible para la locomotora. Corría un poco más con la combustión. Los primitivos teléfonos, luego los cuentakilómetros, el picador del revisor. La verdad es que el MSP tiene una historia apasionante. Sí, significó una gran revolución industrial, económica para esta zona. Se triplicó el censo y luego dio mucha vida porque no todas las casas tenían medio de transporte, tenía 7 estaciones, 8 apeaderos, con lo cual hizo una gran labor social hasta que... Afortunados los pueblos por los que pasaba el Ponferrino y el tren. Vamos a ir a una de las partes, yo creo que más bonitas y con mayor historia, que es la taquilla, y sobre todo la parte que no se ve habitualmente, donde trabaja la persona que vende los billetes, porque se conservan también objetos de muchísimo valor y además auténtica arqueología, ¿no?, ferroviaria. Vamos a ver, vamos para allá. Bueno, Loli, aquí trabaja la persona que vendía los billetes, ¿no? Y además tenéis no solo un plano con todos los billetes que se podían vender. Cuéntanos, ¿qué es esta máquina que tienes a tu espalda? Bueno, este es el armario billetero, donde estaban clasificados los distintos tipos de billetes, que como bien has dicho, están clasificados todos ahí en ese cuadro. Primera clase, segunda clase, tercera, militar, y aquí, según las distintas poblaciones y los precios... Toreno, Santa Marina, Cubillos, Corbón, claro, en función de donde uno se apeaba, pagaba más o pagaba menos. Aquí estaba el cambio, y aquí estaría puesto aquella máquina que era el compostor, y era el que fechaba y expedía los billetes, según el importe que fueras a pagar. Aquí tenemos una báscula también, supongo que para el los peso de mercancías, controles de vía de estación de distintas poblaciones, tenemos el de Cuevas, y bueno, el cuadro, aunque todo esto es original de la época, sale incluso en ese audiovisual, el mismo armario billetero, la taquilla y demás, los carteles y bueno, la caja fuerte donde se guardaban documentos, no solo dinero, y bueno, otro control de vías de Toreno, y es un poquitito lo que se puede ver cuando se entra en esta estación. Bueno, es un lujo estar aquí, y también es de la época la persona que nos espera a continuación, una persona que nunca ascendió oficialmente a maquinista, pero fue fogonero y llevó la máquina, sobre todo la 31, que es la auténtica joya de la corona que tiene este museo. Así que vamos a hablar con él. Te despido aquí, Loli, un placer, guía de este Museo del Ferrocarril, y si les apetece visitar este centro, aquí les espera. También decirte, Silvia, que tenemos una biblioteca arriba, un archivo donde se pueden hacer consultas para todo el que esté interesado, y que también tenemos una especie de teatrillo, visitas culturales para los niños de los colegios, donde a modo de juego se les hace un poquitito que entiendan cuáles eran las distintas funciones de un jefe de estación, de un maquinista, pues para que aprendan un poquitito jugando. Bueno, una invitación a los padres a que traigan a los niños a los museos, a los que colegios. son espacios donde se aprenden muchísimas cosas. Ahora sí, Loli, te despido, que me esperan. Muchas gracias. Gracias. Hasta otro día. Hasta otro día. Hasta luego. El octogenario Roberto Alonso puede presumir de haber pasado casi 4 décadas de su vida a bordo de los trenes de la MSP. Este antiguo encendedor de locomotoras, nieto e hijo de ferroviarios de Renfe, sigue mostrando su pasión por los trenes y se mantiene fiel a su cita con la locomotora 31, la que fuera buque insignia de la desaparecida compañía minera y actual joya de la corona del Museo del Ferrocarril. Roberto nos espera en la lonja del museo, donde descansan auténticas joyas de la arqueología industrial. Roberto Alonso, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Estamos al pie de la Niña Bonita, ¿no? Sí, de la 31, de la Niña Bonita, sí, del ferrocarril.
Sí. Es una de las máquinas que encontramos en este museo y además está muy bien conservada. Bueno, es la máquina emblemática de lo que fue el ferrocarril Ponferrada-Villablino. Era la locomotora que remolcaba siempre el tren correo. No siendo que estuviera averiada, estuviera en reparación, pero siempre remolcaba el tren correo y después subía con un carbonero por la noche y bajaba otra vez por la mañana, a las 9 de la mañana, con el mixto. Pero siempre fue esta máquina, fue el emblema del ferrocarril. Claro, después las otras, pues bueno, esto no quiere decir que hiciera algún tren carbonero también, porque si le tocaba lo hacía, la máquina y la pareja, claro, porque es que mira, aquí en el ferrocarril teníamos una cosa que era muy buena. Cada locomotora tenía su pareja, titular, maquinista y fogonero. Entonces, al estar de titulares la pareja, tenías la máquina impecable, tanto de limpieza como en reparaciones, como en puesta en marcha, en fin, todo. Era nuestro, era el pan nuestro de cada día, además, era el pan nuestro de cada día. Pues vamos a intentar sentir la fuerza que se debía de sentir dentro de la locomotora en esos viajes que se hacían Ponferrada-Villablino, Villablino-Ponferrada. Roberto, si te parece, vamos a introducirnos dentro de la 31 y rememorar contigo lo que eran esos viajes de la... Sí, perfectamente, sí. De la 31. Sí, cuando queráis. Roberto, ¿cuántas veces hiciste este proceso? ¿Subiste a lomos de la 31? Bueno, pues este proceso de subir y bajar, pues fíjate, era un viaje diario, multiplica 365 días por 40 años. ¿Algún día descansabas o nunca? Generalmente no se descansaba, porque ahora sí se descansa los sábados, pero antes no, antes el sábado era para preparar la máquina, para continuar toda la semana, para que no hubiera averías. Y después, los domingos, el que le tocaba tenía que hacer servicio. Bien mixto, bien correo, bien de reserva, en fin, que no se descansaba, prácticamente no se descansaba. Bueno, yo te voy a contar una anécdota, Yo llegué a cobrar más de horas extraordinarias y salidas que de sueldo. Así que fíjate, el maquinista y el fogonero tenían que estar una hora antes de la salida del tren. O sea que si el tren salía a las 12 de la noche, tenías que estar a las 11 ya en la máquina para prepararla, engrasarla, tomar agua, limpiar el fuego, preparar, en fin, todo. El fogonero venía y lo primero que hacía era comprobar nivel de agua. El cajón de fuegos. Allí el cajón de fuegos lleva dos tapones, uno adelante y otro atrás, que llevan plomo por dentro. Entonces ese plomo es para que si se queda sin agua la caldera, el plomo ese se funde y cae el agua por los dos tapones y apaga el fuego. Entonces tenías que mirar los tapones fusibles porque a lo mejor la pareja que te había dejado la máquina, a lo mejor le había llevado un calentón la máquina y no decían nada. Entonces tú venías, mirabas que en los fusibles goteaba algo, ibas al jefe de depósito o al encargado de depósito, oye, ven para acá, mira los fusibles cómo están. Te miraba y lo dejaba anotado, ¿entiendes? Claro, a lo mejor arrancabas, empezaba la combustión fuerte, las calorías, y paraba. Pero por si acaso, para curarte en salud, tú lo comunicabas. Después el fogonero, después de mirar eso, tenía que rascar el fuego con unos ganchos que van ahí, rascar el fuego para tirar todas las cenizas. Aquí era todo carbón, briquetas y menudo. Entonces se preparaba el fuego, se le metía una gran cantidad de carbón, se tomaba agua en el tender, porque el tender lleva de la mitad del tender para abajo, agua, y de la mitad para arriba, carbón. Se tomaba agua, se llenaba el tender de agua. Esto era el fogonero, el fogonero. El maquinista se limitaba
a engrasar la máquina. El trabajo lo llevaba el fogonero y el maquinista conducía, ¿no? Bueno, efectivamente, el fogonero era el que llevaba el trabajo de mantener la presión, con el carbón, claro, con pala y para adentro, aquí, metías el carbón para ahí dentro, y el maquinista, pues, era la conducción, nada más la conducción. Bueno, había maquinistas que ayudaban mucho al fogonero. A lo mejor llegabas a Corbón, tomabas agua y te tomaba agua el maquinista. O bien tomabas tu agua y te preparaba el fuego el maquinista. O sea que, sí, pero claro, yo por ejemplo con el maquinista que anduve, pues era un señor excelente, te ayudaba mucho, ¿me entiendes? Sí. Después ya te digo, cuando me preguntaste eso de la comida, pues comías cuando podías, pero aquí en la máquina, en marcha o parado, cuando podías. Pero la suerte es que como estamos con una máquina de vapor, la comida se iba haciendo al vapor, ¿no? Sí, bueno, generalmente la llevamos casi siempre hecha, pero si tenías el capricho de llevarla que se fuera haciendo al vapor, yo a la mujer mía siempre decía, no, prepáramela y no me la hagas, que la cuezo ya en la máquina. Llegabas, ponías ahí la cazuela y se iba haciendo al vapor, te tardaba a lo mejor un par de horas o 3, ¿sabes? Pero como generalmente si tenías que comer, pues comías de Páramo para arriba, generalmente en Páramo, en Palacios, o en el trayecto de Páramo a Palacios ibas comiendo. Mira, te voy a contar una anécdota. Una vez el maquinista mío cogió la tartera de ahí que estaba calentando, la abrió y en vez de tirar lo que tenía para taparla, pues cogió y tiró la tartera con la comida y todo. Bueno, ¿qué hicimos? Comerla de mía. A medias. A medias, y ya está. Después llegabas a Villavino, cogías una lata de anchoas o de sardinas, tal, una barra de pan, y ya estaba. Este es un tren correo, sobre todo llevaban viajeros, ¿no? Sí, la 31 generalmente llevaba viajeros. Sí, siempre. Qué suerte, ¿no? En los pueblos donde había tren. Hay otra parte del Bierzo donde no tenía tren y tenía que buscarse la vida para moverse de otra manera. Pero claro, qué lujo tener esta máquina claro, funcionando. Es una pena. Por eso ahora está el consorcio del Ponflevino, a ver si consigue hacer otra vez el tren turístico, que yo creo que sería una gran ventaja. ¿Le gustaría volver a...? Sí, no creo, con la edad que tengo yo ya no creo que lo vea, pero sería una gran ventaja para los pueblos, para la economía, una gran ventaja, porque el trabajo siempre da puestos de trabajo. Y sería una gran ventaja. Y agradecer y homenajear también a los hombres y mujeres que hicieron del Bierzo lo que es gracias al carbón y al ferrocarril. Efectivamente. Es que te digo una cosa, Ponferrada de aquella le llamaban la ciudad del oro, le llamaban la ciudad del dólar. ¿Y cómo era esta estación? Ayúdenos a imaginarnos cómo era, Roberto, en la década de los 20, de los 30, 40... La estación es tal y como está ahora la estación. Esto, lo que ves aquí, todo lo que ves aquí, las 4 vías eran vías, seguían siendo vías. El andén del medio no existía nada más el del fondo. Y aquí se estacionaban todos los vagones, o sea, todos los trenes. Y cada máquina cogía, se acoplaba al tren, y eran 4 vías para 4 trenes, que con cada vía pues tenía 40 vagones. Y ya te digo, la estación es tal y como está. Y lo que es la lonja, eran vías, era un parque de vías. ¿Y había mucho trasiego de gente, de sí. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Sobre los años 70 por ahí, 60 y tantos, 70 hasta los 75, iban 6 coches de viajeros, pero llenos hasta arriba, llenos hasta arriba. Te voy a contar una anécdota. Casi pagaba la nómina de la minero con el ferrocarril, con el transporte del ferrocarril, porque los cargues de Diego Pérez, Gaitarro, todos esos, por el transporte, les pagaban al ferrocarril, o sea, a la minero, pero que cogía el dinero del ferrocarril. Y con ese dinero del ferrocarril casi pagaba la nómina completa a los 5.000 trabajadores que éramos. Fíjate el trasiego que había de viajeros y de mercancías sobre todo, porque todos los pueblos, desde San Andrés de Montejos, desde Columbrianos hasta Villablino, todos se llevaban ferrocarril.
El vino, el aceite, las lechugas, las patatas, todo. Roberto, ya para terminar, tenemos que encender esta máquina, ¿no? Lleva mucho tiempo parada. Mira, voy a ver si me concede una entrevista al señor alcalde o la concejala para comentárselo, porque es una pena que la joya del ferrocarril, la niña bonita del ferrocarril, se vaya a pudrir aquí, porque esta máquina, como no se encienda, dentro de 4 o 5 años para tirarla, porque entra el óxido en los cilindros, se hace un bloque y se fastidió. Entonces, a ver si se puede encender, por ejemplo, este verano, esta primavera, o yo le voy a proponer que para la encina, que es un aliciente más para las fiestas de la encina, el encenderla cuesta 4 reales. Aprovechamos para decir que queremos escuchar otra vez la vieja 31. Efectivamente, yo con mucho gusto, ya lo sabe las autoridades competentes de su día, que yo estoy dispuesto siempre a colaborar, y es de una gran satisfacción mía encenderla y sacarla de aquí, claro. Roberto, pues en la 31 te dejo, me despido. Venga. Y voy a seguir conociendo este museo y conociendo más testimonios. Ha sido un absoluto placer. Muchas gracias. El placer ha sido mío. La cultura ferroviaria se mantiene viva en El Bierzo gracias a la Asociación Cultural Ferroviaria Berciana. Daniel Pérez Lanuza, secretario del colectivo, es un auténtico apasionado de los trenes. De hecho, se gana la vida como conductor. Daniel Pérez Lanuza, bienvenido. Encantado. Una persona muy vinculada al mundo del ferrocarril, no solo gran conocedor de la historia, te dedicas profesionalmente a ello, eres maquinista. Hemos hablado con Roberto, maquinista de una máquina a vapor. En tu caso, ya eres un maquinista de las locomotoras que hay ahora modernas. Sí. Roberto, el mismo Roberto dice que él es el pasado de la conducción del ferrocarril y dice que yo soy el futuro. Vamos a dejarlo en el presente. Bueno, tú eres conductor de los trenes que nos mueven ahora, ¿no? Sí. Llevo los Alvias, que son trenes de grandes líneas, larga distancia, entre Galicia y Madrid. Pero todo lo que sabes del ferrocarril, e incluso aprendiste a amar al ferrocarril en este entorno, ¿no? En lo que fue el pasado ferroviario de Ponferrada, con esta estación y con estas máquinas que tenemos aquí a las espaldas. Sí, por supuesto. A ver, yo, por mi edad, no conocí el vapor funcionando en el ferrocarril del Ponferrada-Villablino, que duró hasta finales de los 80, pero sin embargo sí conozco toda la génesis de este museo del ferrocarril, cuando estaban todas estas máquinas abandonadas y achatarradas aquí en esta playa de vías, y cómo fue la génesis de la creación de este museo, que era obligatorio hacerlo, porque el ferrocarril de Ponferrada-Villablino tiene la peculiaridad de que conservó todas las locomotoras de vapor después de haber dejado de usarse, y esa peculiaridad, junto con que el ferrocarril ha conocido internacionalmente por ser el último de los que en Europa Occidental usaba el vapor de manera regular, venían aquí muchos aficionados extranjeros, entonces era necesario conservar de alguna manera este capital industrial. Quizá más valorado fuera que por la gente de aquí. No, quizá es al contrario. O sea, aquí la afición al ferrocarril, a pesar de que se desarrolló tarde, tenía pocos medios, el desarrollismo, etcétera, ¿no? Entonces, quienes venían aquí eran los extranjeros que tenían mayor capacidad adquisitiva y mejores cámaras. Entonces, eran los que se venían aquí a echar excursiones fotográficas, incluso con carretes en color, cuando aquí no teníamos ni cámara. Bueno, y a grandes rasgos, ¿qué piezas tenemos aquí? Hemos estado subidos en la 31, que es un poco la niña bonita de este museo, sí, digamos, sí. Pero ¿qué podemos decir? ¿Qué valor tienen estas piezas? Pues tenemos locomotoras de una variedad bastante extensa, tenemos modelos únicos. Aquí tenemos conservadas varias locomotoras Krauss-Engert que tienen un sistema curioso que aprovechaba el peso del tender para meter tracción, para aprovechar su peso, para mejorar el peso adherente de la locomotora mediante unos largueros que se insertaban detrás de las ruedas, por ejemplo esta primera que tenemos aquí detrás. Tenemos también ejemplares que no vienen directamente o inicialmente del Ponferrada-Villablino, sino vienen de otros ferrocarriles, con lo cual podemos decir que además de un museo del Ponferrada-Villablino, es un museo en general de la vía estrecha de todo el país. Por ejemplo, detrás de esta primera locomotora tenemos una que viene de estratégicos y secundarios de Alicante. Incluso tenemos otra más, que es la Sestao, que aunque sea la más antigua del museo, es la última en haber venido, que estuvo en Padrón, en el Museo de Iraflavia,
de Camilo José Cela y anteriormente había estado trabajando en Cosmos. Esa está un poco deteriorada, Bueno, hay que un poco invertir en ella. Claro, porque esa no ha tenido el mismo plan de restauración que el resto de las del museo, ha venido desde un lugar externo que además se había conservado al aire libre, con lo cual tiene una degradación mayor, además del clima atlántico en el que estuvo expuesta. Hablas del Ponfeblino, es un largo debate, es un proyecto que lleva muchos años sobre la mesa, no sé, ¿te gustaría que se recuperara? ¿Te gustaría volver a ver, aunque sea de forma simbólica y desde el punto de vista turístico? Bueno, yo creo que estamos en una fase bastante optimista, porque hemos pasado muchos años desde que se creó la inercia de empezar a recuperar el tren como turístico o histórico, que viene coetáneo de la creación de este mismo Museo del Ferrocarril. Al crear el Museo del Ferrocarril se quería hacer un ferrocarril turístico. No pudo ser porque desde aquel momento hasta la quiebra de MSP el ferrocarril era carbonero, era industrial, y no se podía compatibilizar de manera sencilla dos propietarios de una misma línea o circulaciones de viajeros junto a las de carbón. No era, o sea, es técnicamente posible, pero no era muy sencillo de hacer. Y entonces, ahora, en este momento, ya hemos visto que tras un letargo, una fase muy alargada de gestiones, hemos visto que por fin está la propia locomotora de la MSP ya en condiciones de circular como tren histórico. Estamos ya dando los primeros pasos para poderlo ver ya con viajeros, e incluso un poco más adelante con vapor, que es lo suyo. Bueno, ojalá, qué imagen, ¿no? Sí, ¿verdad? Es necesario también, igual que fue necesario este museo, es necesario un tren turístico. Bueno, y cuando vienes al museo y ves a los niños por aquí, ¿te acuerdas de cuando tu abuela, ¿no?, te llevaba a la estación, que es donde floreció tu pasión por el mundo del tren? Bueno, puede ser, quizá. Yo desde luego me acuerdo de pequeño de ver esos trenes enormes y me fascinaban, y al final acabé siendo ferroviario por profesión y luego, después de la profesión, aficionado en mis tiempos libres. Bueno, ¿y cómo sabes tanto? ¿Lees constantemente de trenes o...? Sí, estoy muy metido en la afición, casi soy aficionado, se podría decir 24 horas. ¿Y de las piezas que hay aquí, tienes alguna que te guste especialmente? Pues no, la verdad es que valoro el museo en sí como conjunto. No hay ninguna pieza que me resalte a mí particularmente más que otra, y sin embargo hay cosas muy interesantes a las que se le da quizá poco valor en cuanto al visitante, que pasa un poquitín de largo, por ejemplo, por la mesa del CTC. La mesa del CTC fue la primera mesa que controlaba el tráfico a distancia, digamos desde Ponferrada, controlaba todo el tramo hasta Brañuelas del tráfico ferroviario de toda Europa, la primera de toda Europa en servicio en una línea general de viajeros, porque hubo otras más antiguas para metros y circunstancias, instalaciones más pequeñas. Pues esa pieza, por ejemplo, tiene un valor que el visitante al museo no le da. ¿Qué es esa que hay allí, no? Sí, la de múltiples botones. El museo abría sus puertas en el año 1999. Se cumplen, por tanto, 2 décadas del Centro Cultural de Referencia sobre el patrimonio histórico relacionado con el ferrocarril de la comarca berciana, un espacio que visitan unas 12.000 personas cada año.